Sí, estoy con el diputado Pino Solanas. Pino, la primera pregunta, ¿hay una situación demasiado crispada en la política, en la sociedad? ¿A qué se debe? Bueno, está el conflicto político que no se resuelve fácilmente. Y después hay graves problemas. En la sociedad argentina hay graves problemas y hay una crisis muy honda. Aquí hay una crisis en todos los niveles. ¿Todos los niveles usted se refiere político, económico y social? Y cultural, moral. El hombre argentino está descreído. El hombre argentino está desconfiado, ha vivido una serie de traiciones, de manipulaciones, y hay degradación en general en la Argentina. Todavía sigue existiendo el sálvese quien puede. Entonces todo esto genera un escenario imprevisible. Estamos a un año del 2011 y el panorama no está nada claro. Vaciamiento de la política, no puede funcionar. ¿Quién es el culpable de ese vaciamiento? Yo creo que hay una crisis grande, es la crisis del bipartidismo. ¿Quiénes son los responsables de la degradación política argentina, de la falta de credibilidad? ¿Quiénes gobernaron la Argentina en estos últimos 20, 30 años, desde el 83 en adelante? Los radicales y peronistas. Fíjese que uno puede decir, bueno, Argentina sufrió grandes crisis, tuvo la dictadura, etc. Bueno, también otros países vecinos la sufrieron. Y sin embargo han encontrado una vía de reconstrucción. Pero Argentina ha optado por el peor de los caminos, que es permitir y legalizar el vaciamiento permanente. Esto quizás no se entiende. Pero el excedente de riqueza que produjeron los argentinos se fue en los barcos o en los aviones, llevando remesas de miles de millones de dólares afuera. Piensa usted, Morales, que en los últimos 27 años salieron de la Argentina 218.000 millones de dólares, datos del Ministerio de Economía, para pagos de servicios y capital de la deuda. Ningún país lo puede aguantar. Si a eso nosotros le agregamos que aún la deuda argentina es de 147.000, más el nuevo canje de deuda, verdaderamente... Yo lo que nunca entendí es por qué se hizo un default, por qué se hizo una quita, por qué se vuelve a hacer una quita y seguimos debiendo lo mismo. Es que acá, y seguimos debiendo lo mismo. Ese es un... Bueno, fíjense que vamos a estar con los 147.000 millones que admite la nación, pero si a eso le sumo entre 15 y 20.000 millones de dólares de deuda que tienen las provincias y que la nación es garante, estamos superando los 160, y si le agrego los 15 o 20.000 millones del nuevo canje, que con los intereses va a ser muchísimo más esto, porque los bonos, la emisión de nuevos bonos será con una tasa de interés que será alta. Esto es un disparate, Morales. Por eso nosotros nos negamos a perder tiempo hablando de cosas menores. En el verano fuimos los únicos que dijimos que pusimos un recurso de amparo denunciando el canje de deuda. Decreto 1953, que permite al Ejecutivo emitir hasta 15.000 millones de dólares nuevos. Eso es del 9 de diciembre pasado, Y eso es consecuencia de la apertura de la ley Cerrojo de canje. Claro, que fue en la última sesión del viejo Parlamento. Bueno, la última sesión del mes de noviembre del año pasado, con el voto de radicales y del PRO, se le permitió al gobierno emitir una deuda. Pero ¿cuál es el problema? ¿Tiene destino la Argentina? Si esta es la demostración del fracaso del modelo de desarrollo con endeudamiento, porque después de haber pagado 218.000 millones de dólares, que eso es lo que el hombre argentino le falta, lo que le ha faltado para jubilación, lo que le ha faltado para obra pública, para transporte, para calidad de hospital, de salud, para el 82% móvil, para la escuela y la universidad, salió con un mecanismo tan irresponsable que nos hemos acostumbrado a pedir deuda, a emitir bonos de deuda, y acá hay pagos de deuda comprometidos hasta el año 289. A eso nosotros desde el Proyecto Sur nos hemos planteado muy firme, decimos, esto es algo irresponsable, le estamos cargando en la mochila de la generación de nuestros hijos y nietos una bomba de tiempo. Mañana, hoy se abre el canje de deuda. Se abrió, el lunes. Se abrió, pero esto no es noticia en la primera plana de los diarios, Morales, esto es doloroso, hay que ver críticamente el sistema
el sistema mediático argentino. El verdadero escándalo está en el canje. Un canje que va a haber una mordida de comisiones de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Y esto no se habla. ¿Para quién? ¿Para funcionarios del gobierno? Mire, Morales, acá los bonos que no se iban a canjear nunca más quedaron devaluados a 10, 15 dólares por bono. A algunos vivos se les ocurrió recuperar bonos y ofrecer el negocio al gobierno. Ese fue el rol de la consultora Arcadia. Lo reconoce el propio doctor Echevarne. Es lo que denuncia Proyecto Sur con Claudio Lozano en la Cámara de Diputados. Ahora les van a dar 50 dólares por bonos. Si permiten emitir hasta 15.000, seguramente el canje habrá 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares de canje de deuda. Acá hay una mordida monumental. No digo que no haya bancos en el mundo que hayan quedado algunos con esos bonos, pero todos los bancos amigos del gobierno, ligados además a Vudú y a los funcionarios del gobierno, salieron a comprar bonos a lo loco. Pero de estas cosas tenemos que hablar, pero lo que es peor es que con ese dinero, Morales, usted da vuelta a la Argentina, y de eso es lo que nosotros queremos hablar. Acá nadie habla de la reconstrucción de la Argentina. Con eso usted reconstruye una petrolera estatal, reconstruye todos los ferrocarriles, reconstruye la flota marítima y fluvial, reconstruye la aeronáutica, genera más de 200.000 puestos de trabajo estables y multiplica cientos de empresas subsidiarias en los próximos 5 años. Trabajo genuino para acabar con el cuentapropismo, para acabar con la... Lo que dice el gobierno es que si no paga esa deuda, no va a tener acceso a los mercados internacionales. Ese es el argumento de los años 90. Ese es el argumento de los bancos. El argumento de los bancos, ¿quién festeja esto? Esto lo festeja Wall Street, todo el sistema bancario, ¿cómo va a hacer? Si es el negocio de ellos. El gran negocio de la Argentina sería invertir en nosotros mismos. Si nadie nos reclamaba ese canje de bonos, que además son bonos que están siendo investigados por la justicia federal penal. No nos hagamos la boca con la continuidad jurídica y el Estado de Derecho. Esta es una enorme hipocresía. Acá hay una causa penal, Morales, 9147, Juzgado Federal Penal número 2 en Comodoro Pi, a cargo del juez Eduardo Martínez Giorgi, que investiga el carácter fraudulento de esos bonos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se tolere? No puede haber, mire... ¿Y qué hizo el juez hasta ahora? El Código Civil argentino dice que no puede haber novación de deuda cuando la deuda original es ilícita. Cuando hay presunción de delito, no puede haber novación de deuda. La verdad, esto es escandaloso. ¿Y qué hizo el juez hasta ahora? El juez está investigando y está a la espera. En fin, tenemos que actuar políticamente. Ese juez hay que rodearlo. Hoy la justicia, garrote vil, ¿eh? Los fiscales están todos cambiados. El Ministerio Público es una vergüenza, ¿o no, Morales? Si los fiscales los nombra el presidente de la Nación. ¿Cuál es la democratización del Ministerio Público? Acá no va a haber lucha contra la corrupción, por eso no hay condenados en la Argentina por los graves delitos del vaciamiento del patrimonio público, porque el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza esto. ¿Dónde fue el fiscal Garrido? A la parrilla. Entonces todo esto es una farsa, pero acá hay mordidas de tiburón de 4 dentaduras, como el canje de deuda, y otras cosas menores, que es el cuentapropismo de la corrupción cotidiana, que está todo corrupto. Ahora, ¿usted cree, Pino, que estos enfrentamientos, sobre todo que tuvo con Aníbal Fernández, se debe pero por supuesto, a estas denuncias suyas? Pero los que salimos a denunciar a Arcadia y el canje de deuda somos nosotros. 48 horas después salieron con esto. Que además terminó siendo asesor de... Pero la rosa de muchas consultoras, de Miguel Ángel Broda, de todos, de Melconian y hasta de Devido. Y eso es otro tema, ese es otro tema, el tema que en la Argentina no hay información pública. ¿Por qué uno tiene que acudir a asesores que me consigan información pública? Si la información es pública, no es un secreto de Estado. Son informes de la CIDE, no es información pública. Recaudación fiscal, todas esas cosas. Entonces, todo eso está mal. ¿Le pidió disculpas a Aníbal Fernández por lo que dijo usted? No, la verdad, yo no quiero seguir con la provocación, pero es un hombre con poca dignidad y que tiene un pasado.